Comentario MacArthur del Nuevo Testamento en el libro de Mateo, capítulo 45, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Poder de Jesús sobre la enfermedad. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio de ellos. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a todos los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mateo 8 del 1 al 15. Mateo 8 empieza donde queda el capítulo 4 con el Sermón del Monte, con un tipo de paréntesis entre los dos. Al final del capítulo 4 leemos: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús entonces subió al monte, donde predicó su gran sermón, y luego bajó del monte y siguió aún por mucha gente. En el sermón del monte, Jesús puso patas arriba las creencias y las costumbres religiosas del judaísmo popular, en especial de los escribas y fariseos. En realidad, les había dicho que lo que enseñaban estaba equivocado, que sus vidas estaban mal y que sus actitudes eran erróneas. Prácticamente, todo aquello en lo que ellos creían, apoyaban y esperaban era antibíblico y blasfémico. El Señor les describió todo su sistema religioso y los desenmascaró como hipócritas religiosos y farsantes espirituales. A diferencia de otros maestros judíos de esa época, Jesús no citó el Talmud, el Misdrash, la Mishnah, ni a otros rabinos. No reconoció otra autoridad escrita que las escrituras del Antiguo Testamento, e incluso puso sus propias palabras a la par con la Biblia. Mateo explica: cuando terminó Jesús estas palabras en el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como está en Mateo 7, del 28 al 29. Al determinar la condición mesiánica de Jesús, Mateo demostró la calificación legal del Señor por medio de su genealogía, del cumplimiento de la profecía en cuanto a su nacimiento y su infancia, mediante la propia certificación del Padre en el bautismo de Jesús, mediante su resistencia perfecta a las tentaciones de Satanás y por medio de su enseñanza en el Sermón del Monte. En los capítulos 8 y 9, Mateo expone dramáticamente aún otra calificación: el poder divino de Jesús. A través de los milagros en estos dos capítulos, Mateo muestra, sin lugar a dudas, que Jesús en realidad es el mismo Dios. Porque solo Dios podrá realizar tales hazañas sobrenaturales. En una extraordinaria demostración de poder, Jesús limpió a un leproso, curó dos paralíticos, calmó una fiebre, calmó una tormenta en el lago, echó fuera demonios, resucitó de los muertos a una niña, dio vista a dos ciegos, restauró el habla de un hombre quien los demonios le impedían hablar, y sanó
otros tipos de enfermedad y dolencia. Estos dos capítulos son particularmente esenciales para entender la vida y el ministerio de Cristo. En esta sección, Mateo relata una serie de 9 milagros realizados por el Señor, cada uno seleccionado entre los miles que llevó a cabo durante sus 3 años de ministerio. Los 9 milagros de Mateo, entre 8 y 9, están sentados en 3 grupos de 3 milagros cada uno. Cada grupo, Mateo describe los milagros y a continuación informa la respuesta de los judíos. Los milagros de Jesús fueron la prueba suprema de su divinidad y constituyeron sus irrefutables credenciales de su condición mesiánica. El propósito de Mateo al relatar los milagros, así como el propósito de Jesús al realizarlos, fue confirmar su deidad y su afirmación al ser el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. En muchas maneras, esta sección es el núcleo del mensaje de Mateo. En su primer llamado a sus 12 discípulos, Jesús les encargó que no fuera a los gentiles o samaritanos, sino a ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios y de gracia recibiste, dadle de gracia. Sin embargo, es trágico e inexplicable desde el punto de vista humano que muchos de los judíos que vieron los milagros de Jesús llegaron a la conclusión de que Él los realizó por medio del poder demoníaco en lugar del poder divino, como está en Mateo 12:24. A medida que más y más judíos lo rechazaban, Jesús volvía su atención al establecimiento de la iglesia gentil. También comenzó a hablar más en parábolas, las cuales los judíos incrédulos no podían entender porque tenían sus corazones espiritualmente endurecidos, como está en Mateo 13, del 11 al 13. Cabe señalar que el apóstol Juan también registró los milagros en su evangelio como señales de prueba de la divinidad y la condición mesiánica de Jesús. Cuando los dirigentes judíos criticaron a Jesús por sanar el día del reposo, lo acusaron de blasfemia y luego trataron de matarlo porque él afirmó ser igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no le ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, como está en Juan 5 del 16 al 21. Poco después explicó además, las obras que al Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Poco después Jesús declaró a sus oyentes judíos, os he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, y yo, el Padre, somos uno. Cuando los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A sus atribulados discípulos, que ni siquiera a finales del ministerio de su maestro podían comprender la relación que Jesús tenía con el Padre, debió explicarles otra vez, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De manera, creedme por las mismas obras, como está en Juan 14 del 10 al 11 y del 15 al 24. En el propósito que expreso para escribir este Evangelio, Juan expresa, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos los 3 primeros milagros reportados detalladamente por Mateo tienen que ver con curación de aflicciones físicas. En tiempos del Nuevo Testamento la enfermedad
era incontrolada y la ciencia médica como la conocemos ahora no existía. Si un individuo sobrevivía a una enfermedad grave, por lo general se debía a que el mal había llegado a su fin. Fuera fatal o no, la mayor parte de las enfermedades ocasionaban gran dolor y sufrimiento, para lo cual había poco remedio. A menudo, las víctimas quedaban llenas de cicatrices, deformes, cojas o debilitadas de cualquier otra manera para el resto de sus vidas. Las plagas a veces acababan con pueblos, ciudades o incluso regiones enteras. La lista de enfermedades era larga y la esperanza de vida era corta. Muchas enfermedades se mencionan en las escrituras. Leemos acerca de varias formas de parálisis, de atrofia, que abarcaban aspectos tales como la distrofia muscular y poliomielitis. La Biblia habla con frecuencia de ceguera, la cual estaba muy extendida porque podía causarle un sinnúmero de enfermedades, infecciones y heridas. La sordera era casi tan común y tenía casi las mismas causas. Se nos habla de forúnculos, glándulas infectadas, varias formas de edema, disentería, mutismo y otros trastornos del habla, disentería, trastornos intestinales y muchas enfermedades no identificadas. Cuando Jesús curaba, lo hacía con una palabra o un toque, sin trucos, fórmulas ni fanfarrería. La curación era instantánea, sin periodos interminables de espera ni restauración gradual. Sanaba de manera total, no parcial, por grave que fuera la enfermedad o la deformidad. Curó a otros los que acudían a él e incluso a algunos que nunca lo vieron. Sanó infecciones tanto orgánicas como funcionales. Lo más dramático y poderoso de todo es que incluso resucitó muertos. Por tanto, no extraña que los milagros de sanidad de Jesús ocasionaran una atención tan inmediata y extendida. Para las personas que casi no tenían medios de aliviar los síntomas de la enfermedad, la posibilidad de tener sanidad completa era demasiado asombrosa de creer. Incluso, el rumor de algo así atraería a una multitud de curiosos y esperanzados. Para quienes vivimos en una sociedad en que la buena salud básica se acepta en gran parte como cuestión de rutina, es difícil apreciar la influencia que tuvo el ministerio de sanidad de Jesús en Palestina. Jesús instruyó a los discípulos a que no se tomaran nada de dinero, porque las personas les habían pagado todo lo que tenían por recuperar su salud y con facilidad eso podía haber corrompido los motivos y los objetivos de los discípulos. Durante un breve periodo, la enfermedad u otras aflicciones físicas fueron prácticamente eliminadas a medida que Jesús atravesaba la tierra, curando a miles y miles. Según el mismo Jesús declaró en varias ocasiones, solo unas obras milagrosas habían sido razón más que suficiente para creer en él. Tales cosas nunca habían sucedido antes en la historia del mundo. Y solo podían tener un origen divino. Eso es lo que hizo tan condenatorio el rechazo de los escribas, fariseos, saduceos y otros más. Nadie pudo negar que Jesús realizara milagros y solamente la más férrea resistencia del corazón hacia la verdad podía hacer que una persona rechazara la divinidad del Señor frente a una evidencia tan abrumadora. Aquellos que no creían en Jesús fueron acusados por cada milagro que él realizó. En los tres primeros milagros en Mateo, el Señor curó a un leproso, a un paralítico y a una mujer con fiebre. Aparte del hecho de que en cada uno de estos tres milagros hubo sanidad, tienes otras cuatro características comunes. Antes que nada, en cada uno de Jesús trató con el nivel más bajo de la necesidad humana, el físico, aunque incluso la vida terrenal involucra mucho más que lo físico, la parte física tiene su importancia y Jesús fue amorosamente sensible con los que tenían necesidades físicas. Él reveló por siguiente la compasión de Dios por quienes sufren en esta vida. Segundo, en cada uno de los tres primeros milagros Jesús respondió a súplicas directas, fueran de la misma persona afligida o de un amigo o de un pariente. En el primer caso, el leproso mismo le pidió a Jesús que lo limpiara. En el segundo, el centurión suplicó a favor de su criado. Y en el tercero, varios amigos o parientes no identificados suplicaron a favor de la suegra de Pedro
como nos enteramos por el relato paralelo de Lucas 4:38. Tercero, cada uno de los tres milagros, en cada uno de los tres milagros Jesús actuó por su propia voluntad. A pesar de sentir compasión por las necesidades de los que estaban padeciendo y de que lo conmovieron eh, las peticiones de ayuda, él sin embargo actuó de manera soberana sobre su propia voluntad. Cuarto, en todos los tres milagros, Jesús ministró a las necesidades de alguien que, sobre todo, ante los ojos de los orgullosos dirigentes judíos, se hallaba en el nivel más bajo de la existencia humana. A la primera persona que ayudó fue a un leproso, a la segunda un soldado gentil y su esclavo, la tercera una mujer, por cual nos enteramos que Jesús reveló en su primer lugar sus condiciones mesiánicas a una despreciada adúltera samaritana en Sicar, está en Juan 4, 25 y 26. Y por Mateo sabemos que estos tres milagros a inicios del ministerio de Jesús sirvieron a los miembros más humildes de la sociedad. Nuestro Señor mostró compasión especial hacia aquellos a los que la sociedad mostraba un desprecio especial. En Mateo del 8, del 1 al 4, cuando dice que descendió del monte y mucha gente le seguía, y vino aquí un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, en el libro nos dice: las grandes multitudes que siguieron a Jesús cuando bajó de la montaña no lo hicieron porque lo adoraran como su Mesías. Sin duda, la mayor parte del gentío estaba compuesta simplemente de curiosos que nunca antes había visto a alguien realizar milagros, ni habían oído a nadie hablar con tal autoridad. Se trataba de observadores no comprometidos, asombrados por lo que Jesús decía y hacía, pero sin convicción de su necesidad de Jesús como Señor y Salvador. La palabra raíz detrás de lepros, o sea, leproso, significa escamoso, que describe una de las primeras y más evidentes características de la lepra. Sigue habiendo mucho debate entre los eruditos en cuanto si la enfermedad comúnmente llamada hoy de Hansen es o no la misma lepra bíblica. Muchos términos bíblicos de enfermedades simplemente describen síntomas observables que podían aplicarse a varias aflicciones físicas diferentes. Además, algunas enfermedades cambian con el paso de los años, a medida que se desarrollan inmunidades y se forman nuevas cepas de microorganismos infecciosos. La mayoría de historiadores médicos cree que la lepra se originó en Egipto, y el bacilo de la lepra, llamado Macrobacterium leprae, se ha encontrado al menos en una momia que también mostraba en la piel la evidencia típica escamosa de la enfermedad. El erudito en el Antiguo Testamento, R. K. Harrison, sostiene que los síntomas descritos en Levítico 13 podrían presagiar lepra clínica. Por tanto, no parece arriesgado sugerir que la antigua lepra era prácticamente la misma enfermedad contemporánea de Hansen. Esta grave forma de lepra era la enfermedad más temida en el mundo antiguo e incluso hoy día no puede curarse por completo, aunque se logra mantener a raya con la medicación apropiada. A pesar de que el 90% de la gente en los tiempos modernos es inmune a tal contagio de lepra, esa era la más contagiosa en la antigüedad. Hinchazones esponjosas de tipo tumoral acababan por desarrollarse en el rostro y en el cuerpo. El bacilo se volvía sistémico y afectaba órganos internos, mientras los huesos comenzaban a deteriorarse. Sin duda, sin ningún tratamiento en la antigüedad, el mal producía una debilidad que hacía que a la víctima vulnerable a la tuberculosis y a otras enfermedades. Con el fin de proteger a su pueblo escogido, Dios le declaró a Moisés regulaciones estrictas y específicas con relación a la lepra, cuyos detalles se encuentran en Levítico 13. Una persona sospechada de tener la enfermedad debería llevarse ante un sacerdote para que la examinara. Si daba muestras de tener más que un problema superficial de piel, se la aislaba durante 7 días.
Si los síntomas empeoraban, la víctima era aislada por 7 días más. Si en ese momento la erupción no se había extendido más, la persona se declaraba limpia. No obstante, si la erupción empeoraba, se le declaraba inmunda. Cuando la lepra era inmediatamente evidente porque el cabello de la persona se volvía blanco y la carne se le abría y se le hinchaba, en el acto se le declaraba inmunda sin la participación del periodo de aislamiento. Un tipo menos grave de enfermedad hacía que toda la piel se manchara de blanco, en cuyo caso el individuo afectado podía considerarse limpio. El mar era probablemente una forma de pioraxis, eczema, vitiligio, lepra tuberculosis o tal vez una condición de Heródoto. Y el gran médico griego Hipócrates llamaron leucoderma. Cuando se descubría que una persona tenía la forma grave de lepra, se le debía rasgar la ropa, descubrir la cabeza y cubrirle la boca para evitar la propagación de la enfermedad. Debía gritar inmundo, inmundo, donde quiera que iba para advertir a las personas que se mantuvieran lejos. Los leprosos estaban legalmente condenados al ostracismo y se les prohibía vivir en alguna comunidad con los hermanos israelitas, como está en Números 5:2. Entre las 60 y una profanaciones que el judaísmo antiguo consideraba, la lepra era superada en gravedad solo por tocar un cadáver. El Talmud prohibía a un judío acercarse a un leproso a menos de 2 metros, y si el viento soplaba, el límite era de 50 metros. Estudios médicos recientes confirman que la enfermedad de Hansen puede transmitirse a otras personas cuando se inhala a través del aire. Una buena razón para que un leproso se cubriera la boca, tal como requerían las regulaciones en Levítico. La gente también contraía la enfermedad por tocar un objeto manipulado por un leproso, lo que vuelve a demostrar el valor de la norma del Levítico que exigía que la ropa contaminada fuera quemada. En su libro Unclean, de el autor L. S. Usenga, describe algunos de los horrores de la lepra, como son los siguientes. La enfermedad que hoy llamamos lepra por lo general empieza con dolor en ciertas partes del cuerpo. Aparece entumeciendo. Pronto la piel en esas zonas pierde su color original, se vuelve gruesa, brillante y escamosa. A medida que la condición avanza, las manchas gruesas se convierten en llagas y úlceras sucias debido al mal riego sanguíneo. La piel, sobre todo alrededor de los ojos y oídos, empieza a arrugarse, con surcos profundos entre las hinchazones, de modo que el rostro del individuo afligido comienza a asemejarse a la de un león. Los dedos de manos y pies se caen o son absorbidos. Las cejas y las pestañas se caen. Para ese momento puede verse que la persona en esa condición lastimosa es un leproso. Por medio de un toque con un dedo también puede sentirse. Incluso puede olerse, porque el leproso emite un hedor muy desagradable. Además, en vista del hecho de que la gente que produce la enfermedad a menudo también ataca a la laringe, la voz del leproso adquiere una calidad rasposa. La garganta se vuelve ronca y ahora no solo puede ver, sentir y oler al leproso, sino que le puede oír la voz ronca. Y si usted permanece con él por algún tiempo, puede incluso llegar a sentir un sabor particular en su propia boca, tal vez debido al hedor. Eso es citado por William Henry. Aunque la lepra avanzada por lo general no es dolorosa debido al daño en los nervios, desfigura, debilita y puede ser repulsiva en extremo. De ahí que durante miles de años haya sido una de las enfermedades más temidas. Un antiguo rabino declaró: "Cuando yo veo leprosos, les lanzo piedras para que no se me acerquen". Otro expresó: "Yo no comería ni un huevo al frente que fue comprado en la calle donde hubiera estado un leproso". Una mirada actual de la lepra moderna revela más de su carácter. El doctor Paul Brand, experto de renombre mundial en el tratamiento de la enfermedad de Hansen, ha provisto mucha ayuda en la comprensión de la naturaleza exhaustiva de esta aflicción. La enfermedad de Hansen es cruel, pero para nada en modo en que lo son otras enfermedades. Actúa principalmente como un anestésico al adormecer las células del dolor en manos, pies, nariz, orejas y ojos. En realidad, se podría pensar que no es tan mala. La mayoría de enfermedades son temidas debido al dolor que provocan. Por lo tanto, ¿qué hace tan horrible a una enfermedad sin dolor?
La calidad adormecedora de la enfermedad de Hansen es precisamente la razón de que ocurra tan legendaria destrucción y descomposición. Se pensó durante miles de años que la enfermedad de Hansen causaba las úlceras en las manos, pies y rostros, que en última instancia llevaba a que se pudriera la carne y se perdieran las extremidades, principalmente a través de la investigación del Dr. Brand. Se ha establecido que el 99% de los casos de la enfermedad de Hansen solo adormece las extremidades. La destrucción sigue únicamente debido a que ha desaparecido el sistema de advertencia del dolor. ¿Cómo ocurre la putrefacción? Se ha sabido que en pueblos de África y de Asia, una persona con enfermedad de Hansen mete directamente la mano en un fuego de carbón para agarrar una papa caída. Nada en su cuerpo le avisó que no lo hiciera. Pacientes en el hospital de Bran, en India, habrían trabajado todo el día agarrando una pala a la que le sobresalía un clavo, y no habrían exigido una mezcla ardiendo con las manos desnudas o habrían caminado sobre vidrios astillados. Al observarlos, Bran comenzó a formular su teoría radical de que la enfermedad de Hansen era principalmente anestésica y solo indirectamente destructora. En una ocasión, Bran trató de abrir la puerta de un pequeño cuarto de almacenaje, pero un candado oxidado no cedía. Un paciente, un muchacho de 10 años de edad, desnutrido y más pequeño de lo normal, se le acercó sonriendo. Permítame intentarlo, señor doctor. Se ofreció, estiró la mano hacia la llave. Con un rápido movimiento de la mano hizo girar la llave de la cerradura. Bran quedó estupefacto. ¿Cómo este débil joven pudo superarlo? Los ojos del doctor hallaron un indicio revelador. Era una gota de sangre en el piso. Al examinar los dedos del muchacho, Bran descubrió que en el acto de hacer girar la llave había provocado un corte profundo hasta el hueso. Piel, grasa y articulado quedaron todos al descubierto, pero el chico estaba totalmente inconsciente de ello. Para él, la sensación de cortarse el dedo hasta el hueso no era distinta de coger una piedra o darle la vuelta a una moneda en el bolsillo. Las rutinas diarias de la vida castigan las manos y los pies del paciente con enfermedad de Hansen, pero ningún sistema de alerta. Si un tobillo se tuerce desgarrándose el tendón y músculo, él se adaptará y caminará torcido. Si un animal le muerde un dedo durante la noche, no describirá la pérdida hasta la mañana siguiente. Stanley Stein, autor de Alone No Longer, quedó ciego debido a otra particularidad de la enfermedad de Hansen. Cada mañana se lavaba la cara con una toalla caliente, pero ni sus manos ni su resto eran suficientemente sensibles a la temperatura para advertirle que estaba usando agua hirviendo. Poco a poco destruyó sus ojos con su lavado diario. La lepra es una ilustración gráfica del pecado. Al igual que la lepra, el pecado infecta a todo el individuo y es fea, repugnante, putrefacta, contaminante, alienante e incurable por el hombre. Los leprosos en el antiguo Israel eran vividas lecciones adjetivas del pecado. Sin embargo, un leproso fue el primero en ser curado por Jesús en esta serie de milagros en Mateo. Y el hecho de que se le acercara un leproso fue sorprendente en sí, porque a los leprosos se les prohibía acercarse a quienes no tuvieran lepra. Se destaca cuatro aspectos acerca de este leproso en particular. El primero, el hombre se acercó a Jesús con confianza. Es evidente que sintió que en el Señor, un amor y ternura que lo llevó a acercarse a Él sin temor a las represalias como a ser apedreado o incluso ser reprendido. De alguna forma, este leproso sabía que Jesús no le temía ni se avergonzaría de relacionarse con él. No le gritó a Jesús desde distancia como suponía que hiciera, sino que se le acercó directamente y sin dudarlo, al darse cuenta de que Jesús no se avergonzaba de él, este hombre se avergonzó menos de sí mismo. No pensó en nada más que en su gran necesidad y en la capacidad y disposición de Jesús de satisfacer esa necesidad. Segundo, lleno de reverencia, el hombre vino hasta donde Jesús. Su osadía no resultó en presunción, sino en humilde adoración. Cuando llegó hasta donde Jesús, se postró ante él. Más a menudo se traduce como adorar ese postrar. La naturaleza reverente de la petición parece indicar que el leproso se dirigió a Jesús como Señor, no simplemente como un hermano, sino como reconociendo la deidad del Maestro. El hombre sintió que estaba en la presencia de Dios y que por tanto Jesús podía curarlo de la terrible enfermedad que padecía. Es interesante e instructivo observar que los escribas y fariseos, que sin duda estaban entre la multitud, ese día hallaban hermosa y
Se veían hermosos y radicalmente ataviados, pero por dentro eran corruptos, orgullosos e incrédulos. Por el contrario, el leproso parecía inmundo y repulsivo por fuera, pero por dentro era reverente y creyente. Tercero, el leproso acudió a Jesús con humildad. Llegó de manera expectante pero no exigente, diciendo: Señor, si quieres. El hombre pidió ser curado solo si esta era la voluntad del Señor. No afirmó ser digno ni merecedor, sino que se puso en las manos del Señor para que él hiciera lo que deseara. La implicación parece ser que el leproso estaba muy dispuesto a seguir siendo leproso si esa era la voluntad del Señor. Es obvio que deseaba ser curado, pero no pidió explícitamente a Jesús que lo sanara, como si eso fuera actuar de forma impertinente. Tan solo reconoció la capacidad de Jesús para curarlo. Qué lejos está ese espíritu humilde qué lejos está ese espíritu humilde de las exigencias de muchos cristianos que hoy reclaman sanidad, bendición y el favor de Dios, como si estos fueran derechos intrínsecos. Este hombre no reclamó derechos, y su preocupación principal no era en absoluto su propio bienestar, sino la voluntad y la gloria del Señor. Cuarto, el leproso acudió con fe declarando: puedes limpiarme. Prácticamente manifestó: tienes el poder para hacerme limpio. Eso es fe en su más alta expresión. La absoluta convicción de que Dios puede, unida a la humilde sumisión y soberanía en el ejercicio de poder. El leproso sabía que Jesús no estaba obligado a curarlo, pero también sabía que él era perfectamente capaz de hacerlo. Tuvo la fe de Sadrach, Mesach, Abednego, quienes declararon a Nabucodonosor: y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, como está en Daniel 3, 17 y 18. El leproso se acercó con confianza porque creyó que Jesús era compasivo, con reverencia porque creyó que Jesús era Dios, con humildad porque creyó que Jesús era soberano, y con fe porque creyó que Jesús tenía el poder para curarlo. En respuesta a esa fe, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. La ley mosaica prohibía a los judíos tocar a un leproso, porque éste era inmundo. Hacerlo era exponerse a contaminación tanto ceremonial como física. No podían ayudar a un leproso tocándolo porque solo se dañarían a sí mismos. Sin embargo, es seguro que los leprosos ansiaban el toque de otro ser humano. En su aislamiento y estigma social, sin duda, habrían dado cualquier cosa por un contacto, aunque fuera muy breve, con alguien que no fuera otro leproso. Jesús pudo haber curado con una sola palabra, como hizo en muchas otras ocasiones, pero mostró obviamente algo al tocar a este hombre. Ese simple acto en sí fue asombroso, no en el sentido de ser sensacional o espectacular, como son los supuestos milagros de muchos curanderos modernos, sino simplemente en el hecho de que el Hijo de Dios condescendió amorosamente a tocar al marginado de marginados, a quien ningún otro hombre ni siquiera se acercaría. La curación fue inmediata. Al instante su lepra desapareció. Jesús no necesitaba curar en etapas, aunque a veces eligió hacerlo. Cuando tocó la impureza, esta desapareció. La escena de esta ocasión debió de haber sido sorprendente. Ver que un hombre deforme, marchito, cubierto por escamas, abandonado, se pone erguido, con brazos y piernas perfectos, con el rostro terso, sin escamas, el cabello restaurado, la voz normal y los ojos brillantes. Las maravillas de la ciencia médica moderna palidecen al lado de tan milagrosa restauración. El primer requisito de fe es la obediencia, y tan pronto como el leproso fue limpiado, Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Antes que el hombre celebrara su nueva oportunidad de vida, incluso antes de testificar a otros acerca de su milagrosa limpieza, debía cumplir los requisitos de la ley mosaica al hacer que los sacerdotes del templo dieran testimonio de su curación. Este proceso
Este proceso, descrito en Levítico 14, consistía en tomar 2 avecillas y matar una de ellas sobre agua corriente. El ave viva, junto con la madera de cedro, un cordel escarlata y un poco de hisopo, se le sumergía entonces en la sangre del ave sacrificada. A continuación el sacerdote rociaba al ex leproso 7 veces y lo declaraba limpio, y, y libertaba a la avecilla viva. Después la persona limpiada debía lavar su ropa, afeitarse todo el cabello y bañarse. Luego podía volver a unirse a la sociedad israelita, aunque debía permanecer fuera de su tienda durante 7 días. El acto final en el 8.º día era llevar sus ofrendas requeridas de culpa, pecado y granos, según lo que se podía aportar, y ser ungido por el sacerdote en varias partes del cuerpo. Tal vez Jesús le dijo al hombre que no dijera nada acerca de la curación a fin de no aumentar la adulación y el gentío hacia el Señor, simplemente como hacedor de milagros. O quizás él quería desanimarlos de lo que veían como un libertador político. Pudo haber sido que Jesús aún estuviera en su periodo de humillación y que su exaltación por parte de la multitud en ese momento habría sido prematura en el plan divino. Todas estas razones pudieron haber participado, pero la instrucción de Jesús B, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, fue dada específicamente para testimonio de ellos, es decir, a las multitudes y en especial a los dirigentes judíos. Aunque Jesús echó por tierra las normas y prácticas hipócritas, superficiales y antibíblicas de los escribas y fariseos, no quería que el pueblo pensara que estaba violando los requisitos de la ley de Dios, la cual acaba de declarar que había venido a cumplir y no a abrogar. Además de eso, cuando el sacerdote declaraba limpio al hombre, como tenía que hacer debido a la evidente curación, el milagro que Jesús sería oficialmente confirmado por parte de los dirigentes judíos. También es probable por esta razón que Jesús advirtió al hombre que no hablara con nadie más antes de presentarse al sacerdote para que en éste lo examinara. Si la noticia de que la curación fue realizada por Jesús llegaba a Jerusalén antes que el hombre, los sacerdotes sin dudas habrían estado renuentes a verificar la limpieza. Por desgracia, el hombre que había mostrado tal fe confiada y humilde en su gozosa exuberancia tampoco mostró obediencia inmediata. Por Marcos nos enteramos que el ex leproso se emocionó tanto que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así comentó Jesús en varias ocasiones y en varios términos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. El mayor propósito del Señor era limpiar el pecado y no la enfermedad. E incluso sus limpiezas físicas se volvieron ilustraciones de la limpieza espiritual que ofrecía. La curación de la lepra fue especialmente poderosa a ese respecto debido a que la gran destrucción física, penetración, fealdad y condición incurable del mal representaban la destrucción, penetración, fealdad y condición incurable aún mayor del pecado. Así como la lepra destruye la salud física y convierte al individuo en marginado ante los hombres, así también el pecado destruye la salud espiritual y convierte a la persona en marginada delante de Dios. Pero así como Cristo puede curar la lepra, también puede curar el pecado. Y así como la limpieza que ofrece la lepra, que restauró a hombres de la comunión humana, su limpieza del pecado los restaurará a la comunión con Dios. Gran parte de la evangelización moderna y el testimonio personal se ha debilitado por no confrontar a los hombres con el espanto y el peligro de su pecado. Llegar a Cristo no es encaramarse en un espectáculo popular de sentimentalismo religioso, es enfrentar y confesar el pecado individual y llevarlo ante el Señor para que lo limpie. La verdadera conversión se lleva a cabo cuando, al igual que el leproso, personas desesperadas llegan a Cristo confesando humildemente su necesidad y buscando con reverencia la restauración que Él ofrece. El individuo arrepentido, de veras, al igual que el leproso, acude sin orgullo
sin voluntad propia, sin derechos y sin pretensiones de dignidad. Se ve como un pecador repulsivo que no tiene absolutamente ningún reclamo de salvación aparte de la gracia abundante de Dios. Acude creyendo que Dios puede salvarlo y que lo salvará de todo cuando ponga su confianza en Jesucristo. Después que una persona es salva del pecado, la primera exigencia de Jesús es que a partir de ese momento obedezca la palabra de Dios. Solo un estilo de vida santa puede ofrecer apropiado testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra salvación. Es mejor no decir nada de nuestra relación con Jesucristo, a no ser que nuestra vida refleje algo de su santidad y voluntad. Cuando un cristiano vive de manera obediente, entonces tanto sus acciones como sus palabras testificarán de la bondad y el poder de Cristo. El hombre respetado, un gentil, como está en Mateo 8 del 5 al 13. Estábamos leyendo en este momento la parte en el capítulo Mateo 8 del 1 al 4, en el individuo desdichado y leproso. Entonces continuamos. Muchos comentaristas creen que los tres primeros de milagro Mateo ocurrieron el mismo día. Si fuera así, Jesús habría entrado a Capernaum poco tiempo después de la curación del leproso, puesto que Jesús pronunció una maldición sobre ella. La antigua ciudad ya no existe, exceptuando en la forma de las ruinas de una sinagoga y de unas pocas casas incluidas según la tradición de Pedro. En la época de Jesús era una ciudad encantadora, en la que el maestro pasó mucho tiempo, gran parte quizás en la casa de Pedro. El centurión que vino a él no solo era un gentil, sino un oficial en el ejército de ocupación romana, un hombre al que normalmente los judíos habrían odiado en gran manera. Tales soldados a menudo eran odiados aún más porque por lo general los romanos elegían residentes extranjeros de una región para conformar la fuerza de ocupación, haciendo a estos soldados no solo opresores, sino traidores a los ojos de la población. Por Lucas nos enteramos que este centurión en realidad vino a Jesús a través de algunos judíos intermediarios, porque se sentía espiritualmente indigno de acercarse personalmente a Jesús. Quizás también porque creía que sería rechazado debido a su posición militar. Es probable que formara parte de las tropas del malvado Antipas, y era posible incluso que fuera samaritano, un judío mestizo a los que por tradición los judíos puros odiaban más que a los gentiles. Sin embargo, este hombre era apreciado en gran manera por los judíos de Capernaum, porque este hombre porque tal como le dijeron a Jesús, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, como estaba en Lucas 7:2, del 2 al 5. Al igual que Cornelio, en Hechos 10:2, sin duda este centurión era un gentil temeroso de Dios. Es significativo que se hable de este modo favorable de cada uno de los centuriones romanos mencionados en el Nuevo Testamento, y por el registro bíblico parece probable que todos se convirtieron en creyentes de Cristo. País, traducido aquí como criado, significa literalmente niño pequeño. Lucas lo llama siervo, lo que indica que tal vez nació como esclavo en la casa del centurión. En cualquier caso, el centurión quería mucho al muchacho y ahora temía que su siervo muriera. Señor, le dijo a Jesús a través de sus emisarios, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Cualquiera que fuera la enfermedad, era paralizante, dolorosa y fatal. Al igual que el leproso, parece que el centurión fue reacio a pedir a Jesús específicamente, ya que se limitaba a declarar la terrible condición del muchacho, aunque la petición está claramente implícita. El, el hecho de que el centurión se preocupara tanto por su criado lo distingue del típico soldado romano, que podía ser despiadado. El propietario común de un esclavo en esa época, fuera militar o civil, no tenía más consideración por su esclavo que por un animal. El gran filósofo griego Aristóteles aseguró que no podía haber amistad ni justicia hacia las cosas inanimadas, ni siquiera hacia un caballo, un buey o un esclavo.
esclavo, porque se consideraba que el amo y esclavo no tenían nada en común. El filósofo declaró, un esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. Gallo, experto en la ley romana, escribió que se aceptaba de manera universal que el amo poseía el poder de la vida y la muerte sobre su esclavo. Aún otro escritor romano, Varro, sostuvo que la única diferencia entre un esclavo y una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Canton, el viejo consejo a quienes se hallaban en dificultad económica que echaban un vistazo a su ganado y realizaban una venta. Debían vender sus bueyes cansados, su ganado, ovejas, lana, cuervos defectuosos, sus carros y herramientas viejas, sus esclavos viejos y enfermos y cualquier otra cosa que fuera superflua, como está en, Sobre Agricultura en del 2 al 5. Sin embargo, el centurión de Capernaum no tenía ideas tan inhumanas. Era un hombre experimentado y capaz, o de lo contrario no habría sido centurión, quien, como el título lo indica, era responsable de un centenar de hombres. Se trataba de un verdadero hombre y un verdadero soldado, pero tenía profunda compasión por su esclavo moribundo, y se sintió indigno de acercarse personalmente al Señor. El Señor conocía el corazón del hombre y no necesitó oír una petición directa, fuera del centurión o de los judíos que acudieron en su nombre. Simplemente respondió en amor y declaró, yo iré y le sanaré. Cuando Jesús llegó a la casa del centurión, éste lo vio y envió a algunos amigos a encontrarlo. Por boca de ellos respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Él se sentía realmente indigno de que Jesús se tomara tanta molestia por él, y sin duda tampoco quería que el Señor quebrantara la tradición de los judíos de no entrar a la casa de un gentil a fin de evitar contaminación ceremonial. Que el centurión se dirigiera 2 veces a Jesús como Señor indica mucho más que cortesía. Jesús testificó del hombre que no había visto una fe tan grande en todo Israel. El soldado afirmó aquí el señorío divino de Cristo, creyendo que Jesús era realmente Dios y que en consecuencia tenía el poder para curar a su criado paralítico, debido a que el siervo estaba demasiado enfermo como para sacarlo hasta donde Jesús estaba, y debido a que el centurión se sentía indigno de que el Señor entrara a su casa, le manifestó, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por los muchos informes que sin duda había oído del poder sanador de Jesús y quizás por haber presenciado él mismo algunas de las curaciones, supo que la distancia no representaba ninguna barrera. El centurión también entendía la delegación de poder, por lo que expresó, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo ve y va, y al otro digo ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El hombre reconocía la autoridad cuando le veía, incluso en un reino en el que no tenía experiencia ni comprensión. Sabía que sí tenía el poder para hacerlo, que sus soldados y esclavos cumplieran sus órdenes simplemente dándosela. Los poderes sobrenaturales de Jesús podían aún con mayor facilidad permitirle que solamente dijera la palabra y eso haría que el criado sanara. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aunque como Dios, Jesús conocía los corazones de todos los hombres en su humanidad, quedó asombrado de que este soldado gentil mostrara una fe más real en él de la que ni aun en Israel se había hallado. Muchos judíos habían creído en Jesús, pero ninguno había mostrado la sinceridad, la sensibilidad, la humildad, el amor, la profundidad de fe de este soldado gentil. Incluso a sus discípulos diría poco tiempo después, hombres de poca fe. Aún más adelante en su ministerio le diría a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Este gentil no estaría solo en su fe. Jesús continuó diciendo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera y allí será el lloro y crujir de dientes. Aquellos que tenían menos ventaja espiritual y menos oportunidad de conocer la verdad de Dios, los gentiles del oriente y del occidente, mostrarían mayor respuesta al Evangelio que el propio pueblo escogido de Dios, aunque quienes lo conformaban creían ser hijos del reino por el simple hecho de la descendencia racial. El Evangelio vino a través de la simiente de Abraham,
tal como Mateo ya había atestiguado por medio de la genealogía de Jesús. Pero el beneficio del Evangelio, que es la salvación que se asigna por fe, no por descendencia genealógica. Los judíos representaban un papel fundamental para traer al Mesías de Dios y a su Evangelio. Y todavía están destinados a representar un papel importante en los últimos tiempos. Fue fundamental para el plan de Dios de salvación que su propio Hijo naciera, viviera y muriera como un judío. Pero el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob y muchos otros judíos estarán en el reino de los cielos no se debe a que fueran judíos, sino a la fe salvadora que tuvieron. Las palabras de Jesús a estos judíos en Capernaum fueron sorprendentes en extremo, lo que manifestó contradecía totalmente todo lo que los rabianos enseñaban. El 29º capítulo del libro apócrifo de Segunda de Baruch describe lo que los judíos creían que sería la gran fiesta celestial en la cual todos ellos iban a sentarse a comer al gigante, al elefante, al leviatán, el gigantesco monstruo marino o ballena, que simboliza una cantidad ilimitada de comida. A los ojos de muchos de los judíos, uno de sus aspectos más importantes y atractivos acerca de la fiesta era que estaría totalmente libre de gentiles. Pero Jesús declaró que esta comida estarían presentes muchos gentiles y ausentes muchos judíos. Los supuestos hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera y allá será el lloro y el crujir de dientes. Para los judíos, Dios les había dado las promesas y los privilegios únicos de su reino, pero debido a que rechazaron al rey cuando vino a ellos, se descalificaron de la bendición de la luz de Dios y se destinaron a las tinieblas de afuera, donde en lugar de festejar a lo largo de la eternidad, sufrirán para siempre el horror del lloro y crujir de dientes. La tradición de los judíos enseñaba que los pecadores, un término sinónimo de gentiles en su manera de pensar, pasarían la eternidad en las tinieblas de afuera del infierno. Jesús estuvo de acuerdo con ellos en cuanto al destino de los pecadores condenados, pero declaró que estaban totalmente equivocados respecto a la identidad de esos pecadores condenados. El infierno es un lugar de tinieblas y de fuego, una combinación que no se halla en nuestro mundo actual. Parte de la calidad sobrenatural del infierno es que será un lugar de fuego, sufrimiento y tormento que continuará de por toda la eternidad en total oscuridad. Ser descendiente físico de Abraham era un gran privilegio y una ventaja, pero a pesar de lo que la mayoría de judíos creía, esto no garantiza la salvación. A los hijos de la fe espiritual de Abraham, no a los hijos de su cuerpo físico, a quienes Dios adopta como sus propios hijos. Aquellos que rechazan a Cristo, aunque sean descendientes físicos de Abraham, no tendrán lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Por rechazar al Hijo de Dios, especialmente a la luz de la irrefutable evidencia de sus milagros, demuestran que en realidad son hijos de Satanás, como está en Juan 8, 44 al 42, 42 al 44, debido a que son falsos hijos del reino, anulan la promesa divina, pierden la bendición divina y son excluidos para siempre del reino divino. Esa fue la esencia del breve pero aleccionador mensaje que de Jesús para los judíos incrédulos exactamente antes de pronunciar la santidad del criado y centurión. Jesús volvió a afirmar la grandeza de la fe del centurión y dijo: ve y como creíste te sea hecho, y tu criado fue sanado, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que el criado fuera sanado fue la afirmación de Jesús de que el centurión creyó de veras, porque de lo contrario su criado habría seguido enfermo y probablemente habría muerto pronto. La curación del criado fue de acuerdo a la fe del centurión, como creíste, y debido a que la sanidad fue total, así debió haber sido la fe. Además, si el centurión tuvo una gran fe ante el milagro, cuán mayor debió haber sido y cuando vio a su amado joven amigo levantarse de su lecho de muerte y ocuparse de su trabajo en perfecta salud y sin ningún dolor. Jesús no dio el principio como creíste, como una persona universal para todos los creyentes. El principio de sanidad y en proporción a la fe aplicó de forma soberana según el Señor tuvo bien. Pablo tenía
fe absoluta en la capacidad de Dios de curarlo, y personalmente experimentó y a menudo fue usado como instrumento de la milagrosa sanidad de Dios. Pero cuando oró 3 veces con gran fervor porque le fuera quitado su aguijón en la carne, la respuesta del Señor que le dio fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como está en 2 Corintios 12, del 7 al 9. La parienta, una mujer, o sea, el tercer milagro, vino a Jesús de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, como está en Mateo 8 del 14 al 15. Lo primero que muchos judíos varones hacían cada mañana era orar así: Señor, te agradezco porque no nací esclavo ni gentil o mujer. En los 2 primeros milagros de Mateo, Jesús mostró la misericordia y compasión no solo a un leproso marginado, sino a un gentil rechazado y a su esclavo. Ahora muestra misericordia y compasión a una mujer. Los orgullosos y santurrones hombres judíos no pudieron haber pasado por alto el planteamiento de Jesús. La sanidad física, la raza, la posición social o el género no eran determinantes para él. Ninguno de esos aspectos en sí era una ventaja o desventaja en cuanto al ministerio o al mensaje que el Señor se refiere. Que a menudo los desfavorecidos recibieron la bendición de Jesús se debió con mayor frecuencia a ser humildes y conscientes de la necesidad que tenían. Del mismo modo que a menudo los favorecidos dejaban de recibir la bendición, se debió a que con mayor frecuencia ellos eran orgullosos y autosatisfechos. Marcos nos dice que cuando Jesús, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan llegaron a casa de Pedro, algunos del grupo descubrieron que la suegra de este último estaba enferma. Enseguida le hablaron de ella. Lucas añade la información de que la fiebre era alta y que los amigos o parientes no identificados le rogaron por ella. En respuesta a la petición que le hicieran, Jesús entonces fue a la habitación y la vio postrada en la cama con fiebre. No conocemos la causa de la fiebre, pero los hechos de que era alta y que la mujer estaba demasiado enferma para levantarse sugiere una condición grave y probablemente mortal. Las exigencias de la vida cotidiana no le permitían a la gente de esa época el lujo de quedarse en cama siempre que se sentían mal. El dolor físico y el malestar eran parte regular de la vida, y a menos que fueran graves, normalmente no interferían con las responsabilidades de las personas. De nuevo, la respuesta de Jesús y la curación fueron inmediatas. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. También sabemos, tanto por Marcos como por Lucas, que la mujer sirvió a todas las personas que allí estaban, no solo al Señor. El toque de sanidad de Jesús le había quitado al instante la fiebre y el dolor, y lo más probable es que le salvara la vida. Podemos estar seguros de que ella sirvió a su compasivo Señor con atención y cuidado especiales. Aunque es obvio que la suegra de Pedro era una mujer, también era judía, por tanto podía ser que después de las fuertes palabras que pronunció en los versículos 11 y 12, Jesús no quería dar la impresión de que Dios se había olvidado de su pueblo escogido, aunque la mayoría de sus miembros lo habían abandonado. Que el reino estuviera abierto a los gentiles fieles ciertamente no significaba que estuviera cerrado para los judíos fieles. Pablo lo clarifica en su carta a los romanos: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así también, aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque si tú, el gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contranaturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.